Buenos días. Recordad que en el último vídeo de campo eléctrico os dije que iba a haber un apartado de ley de Gauss. Ciertamente ya tengo vídeo de la ley de Gauss en mi canal, pero era un vídeo que hice, creo que fue durante la pandemia, hace ya bastante, y era un vídeo en el que, bueno, simplemente hay un problema visual. Está perfecto el vídeo, lo podéis ver, incluso a lo mejor que el que voy a hacer hoy, no lo sé. Pero bueno, todo es ver los dos y comparar, ¿no? Pero el anterior vídeo lo que pasaba era que el boli, cuando lo hice con una cámara GoPro, ¿no? Que me iba grabando, iba escribiendo con el boli, y el boli a veces dificulta un poco verlo. Entonces aquí en la pantalla pues lo vais a poder ver un poquito más fácil. ¿Vale? Bueno, voy a hablar de la ley de Gauss, campo eléctrico, y simplemente recordaros que en el último vídeo os dije que la ley de Gauss del flujo, el cálculo del flujo, ¿vale? Recordaros que os expliqué que, bueno, todo esto viene de la ecuación de Euclides, de la inversa del cuadrado, y que él empezó a notar, bueno, pues que veía esas líneas de flujo que salían, digamos, de la superficie. Entonces, bueno, la ley de Gauss en principio era de esta manera, era la integral. Esta integral es una integral cerrada, bueno, simplemente se le llama así, integral gaussiana, del campo por la superficie por 4pi por la carga encerrada. Normalmente se pone ENC de encerrada. Entonces esto era la conclusión a la que llegó Gauss. ¿Vale? ¿De dónde viene esta línea de campo? O este flujo. Este flujo viene, esto ya os lo expliqué, pero bueno, si nosotros tenemos una superficie, por ejemplo, una esfera que está radiando campo hacia afuera, ¿vale? Pues es lo que pensaba. Siempre que ponga ejemplos en este vídeo didáctico lo voy a hacer con carga positiva, pero bueno, podría haberlo hecho con carga negativa, pero en este caso lo hago con carga positiva. Recordar que en este caso el flujo que veía Gauss era un flujo que era divergente, es decir, un flujo que solamente tenía salida, y él, bueno, pues notó, o bueno, él pensaba que esas líneas de fuerza que dijo Faraday, pues digamos que le dio una interpretación más literal, ¿no? Con ecuaciones, algo que no hacía tanto Faraday, pues sí que lo introdujo más Gauss. Y recordad que fue luego Maxwell el que unificó todas estas leyes. Bien, bueno, pues digamos que este flujo va hacia afuera. Obviamente esa intensidad de flujo, a medida que la superficie va haciéndose más grande, bueno, pues esas líneas de flujo, esa intensidad va disminuyendo lógicamente con la inversa del cuadrado. Esta demostración, como podéis ver, ahora lo iréis viendo, es la misma interpretación que con la distancia va a ir disminuyendo, con la inversa del cuadrado va a ir disminuyendo esa intensidad de campo. Ese flujo de campo es constante porque es el mismo flujo, pero si nosotros lo dividimos entre la superficie, obviamente esa intensidad va disminuyendo. Aunque bueno, todo esto es muy paradójico debido a que la intensidad, esas líneas de campo son infinitas. O sea, realmente es como dividir el infinito entre cantidades cada vez más grandes, porque si la distancia se va haciendo más grande, si el denominador se va haciendo más grande, obviamente estas líneas de campo quedan divididas por un número mayor hasta que en teoría se anularían, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver conceptos que tenemos que tener claro cuando trabajemos con la ley de Gauss del campo eléctrico. ¿Qué conceptos tenemos que tener claro? Un concepto que tenemos que tener claro es una cosa que se llama densidad de carga. Densidad de carga, que simplemente es densidad igual a Q partido por V. Digamos que Q, en el otro vídeo pongo incremento de Q, es lo mismo, ¿vale? Incremento por si veis el otro vídeo, y sería coulombios partido por metro cúbico. Pues esto es una densidad, es como la densidad que tenemos, es como una densidad que tenemos nosotros, pero en vez de kilogramos partido por metro cúbico, pues coulombio, que es la carga, dividido por metro cúbico del elemento que estemos utilizando, ya sea una esfera, ya sea un cilindro, lo que sea, ¿vale? Luego tenemos densidad de carga y luego tenemos un concepto que es densidad superficial. Densidad superficial.
Estos apuntes está bien que los vayáis haciendo a la vez para tomar apuntes y que se os vaya quedando, los vayáis copiando. Y eso lo llamamos sigma, una desviación típica. Igual, sería la carga dividido entre la superficie. Aquí la superficie lo estoy poniendo con S, porque en mi anterior vídeo lo puse con S. Pero bueno, en el vídeo que os he dicho que tenía antes lo he puesto con una A. Espero no confundirme y mezclar cosas. Culombio partido por metro cuadrado. Esa sería la densidad superficial. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este vídeo es la constante de Coulomb. Que en este caso os he dicho que, bueno, esta era la fórmula original. Pero ya veréis cómo, nosotros lo que vamos a trabajar no es con la fórmula original de Gauss. Eso ya lo expliqué un poquito en el anterior vídeo, el origen. Y aquí lo que vamos a trabajar es con la fórmula de ley de campo de bachillerato, simplemente. Así que no le vamos a dar vueltas a eso. ¿Qué es la constante de Coulomb? Bueno, pues era 1 dividido entre 4pi por epsilon sub 0. ¿Qué era epsilon sub 0? Es la permeabilidad del vacío, ¿vale? La permisividad eléctrica, ¿vale? Y bueno, vamos a otro concepto, el flujo, obviamente. Flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Que sería la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie, ¿vale? Cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Cantidad de líneas de campo o líneas de fuerza, ¿vale? Que atraviesan una superficie. Eso sería el flujo. Vale, vamos a hacer una primera vista de cómo queda la ley de Gauss, porque para que veáis hasta dónde se llega y con qué fórmula vamos a trabajar. Fijaros, Gauss define el flujo. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja hacer eso? Gauss define el flujo neto como una integral del campo por un diferencial de superficie. ¿Bien? Bueno, si nosotros hacemos esta integral, nos quedará que el flujo neto no sé por qué pongo ahora esto. Si yo integro aquí, la E es constante, podría salir fuera, y integro diferencial de superficie y me quedará campo por superficie. ¿Bien? ¿Qué es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico es igual a... Esto lo hemos visto, ya os digo, en el anterior vídeo. No sé por qué este programa a veces me hago una línea y me la copia dos veces. K por Q partido de... ¿Veis? Me la copio dos veces. Partido de R al cuadrado. Bueno, le doy a deshacer y parece que lo arregla. El campo es K por Q partido de R al cuadrado. Con lo cual, yo puedo decir que la superficie... Bueno, en este caso voy a tomar la superficie de una esfera, ¿vale? Lo estamos haciendo para una esfera, de una partícula esférica. Sería de 4pi por R al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si yo sustituyo en esta ecuación, me quedaría que el flujo neto sería igual a K por Q partido de R al cuadrado por 4pi por R al cuadrado. Fijaros qué sucede. Esta R
con esta r al cuadrado se me va. Con lo cual me quedaría que el flujo es igual a K por Q por 4pi. ¿Qué hemos dicho aquí arriba? Fijaros que se ve un poquito. ¿Qué hemos dicho aquí arriba? Aquí arriba hemos dicho que K es 4pi por epsilon sub 0. Voy a añadir otra página. Entonces, voy a volver aquí a poner. Hemos dicho que el flujo neto, voy a volver a repetir todo lo que había en la otra página, ¿vale? Hemos dicho que es K por Q partido por R al cuadrado, que es el campo, por 4pi por R al cuadrado. Y sabemos que K es igual a 1 partido de 4pi por epsilon sub 0, ¿vale? Como he dicho, estas R's se van. Esta no se quiere ir. Dios mío. Vale. Se van esas dos R's. Simplemente tengo que tener cuidado y darle a deshacer. Anda, y ahora no me deja borrar. Qué jodido es esto. Vale, así. Vale, pues... perdonad. Esas R's se van. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que el flujo, voy despacio, neto, sería igual a K por Q por 4pi. Pero fijaros que K lo puedo sustituir por esto de aquí, ¿no? Así que simplemente me quedaría que el flujo neto es igual a 1 partido de 4pi por epsilon sub 0 por Q por 4pi. Este 4pi con este 4pi se va y me queda que el flujo neto es igual a Q partido de epsilon sub 0, ¿vale? Y de aquí viene la fórmula de Gauss, que es la que vamos a utilizar todo el rato, que es flujo. Quiero que sepáis de dónde viene cada fórmula, ¿vale? Voy a intentar, salvo excepciones, podáis saber de dónde viene cada una de las fórmulas con las que trabajamos. Es igual a integral gaussiana, ¿vale? Del campo por un diferencial de superficie igual a Q, que es la carga, partido por epsilon sub 0. Y esta fórmula es la que vamos a usar cuando calculemos, bueno, las superficies con las que vamos a trabajar. Aquí, bueno, yo he hecho muchos ejercicios de BAU y yo todos los años sé que entra la ley de Gauss del campo eléctrico. He de deciros que, bueno, trabajo con varios institutos, yo trabajo en la academia, la tengo en el barrio de Hortaleza, trabajo con varios institutos y la mayoría de ellos, muchos de ellos no trabajan tanto, no le dan tanta importancia a esta ley de Gauss. Bueno, tengo un instituto por ahí, no sé si decirlo, sí, bueno, creo que no importa, el San Juan Bautista, ¿vale? Hay un señor que utiliza la ley de Gauss para campo gravitatorio y es bastante interesante, ¿vale? Porque al final es lo mismo, ¿vale? Se puede utilizar también, es bastante divertido. Supongo que es una ocurrencia de él o incluso a lo mejor vendrán algún libro de física, no lo sé. El caso es que esto, salvo ese instituto que os he dicho, no utilizan tanto la ley de Gauss y no ponen tantos ejercicios. Si queréis encontrar ejercicios de la ley de Gauss, yo tengo un libro en la academia donde puedo sacar ejercicios de la ley de Gauss sin ningún problema. En la EVAUA no hay muchos, he de deciros que no hay muchos, pero bueno, también os cuento. Yo voy a explicar en este vídeo la corteza esférica, tal y como la explican los profesores, y la esfera maciza. Muchos conocimientos que tengo yo de física vienen del Tipler, ¿vale? Porque era el libro que yo utilizaba en mi carrera, que incluso no le dejaban llevar al examen y aún así suspendía. Eso es gracioso, ¿vale? Cuando os digan en una carrera de ingeniería que os dejan un examen con libro, desconfiad.
Bueno, pues nada, simplemente deciros eso, que no entra mucho y yo me baso mucho en toda esta teoría, la podéis encontrar en el Tipler, ¿eh? No es algo innato en mí que me lo haya currado yo y diga, pues esto se me ha ocurrido a mí. Bueno, vamos a empezar con los diferentes elementos que vamos a analizar. Vamos a analizar la corteza esférica y el plano finito de carga. Bueno, vamos a empezar por el plano finito de carga, que creo que es el más sencillo. Y vamos a ir, veréis que al final aplicaré esto, ¿vale? Aplicaré esta ecuación, que es la ecuación de Gauss, la ley de Gauss, ¿vale? Con su integral. Bueno, vamos primero a ver si tengo espacio en esta hoja, y si no abro una hoja nueva. Creo que voy a coger una hoja nueva, ¿vale? Porque no me ha cabido, y luego aquí no creo que me quepa, así que vamos a abrir una hojita nueva. Y vamos con ello, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un plano finito de carga. Plano finito o infinito, bueno, plano de carga vamos a poner, ¿vale? Un plano cargado. Bueno, plano cargado. Perdonad si ha habido una interrupción en el vídeo, pero me han llamado un número y nada, seguimos. Plano cargado. Fijaros, nosotros tenemos un plano. Voy a intentar dibujar aquí un plano. Madre mía, qué mal dibujo. Dibujar en pizarra no es sencillo, ¿vale? Un plano, vamos a suponer que este plano, plano finito de carga, ¿vale? Vamos a suponer que eso tiene cargas positivas. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en un plano que tiene todo cargas positivas? Bueno, esas cargas positivas, os recuerdo que la carga positiva ejerce un campo siempre hacia afuera, ¿vale? Son líneas de campo que salen todas hacia afuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Normalmente aquí lo que se hace, se busca, cuando hacemos la ley de Gauss, lo que busca él es una superficie volumétrica, una superficie de 3 dimensiones que podamos encajar en ese plano. Podría ser un cuadrado, podría ser 3 dimensiones, podría ser un cubo, podría ser... Normalmente en estos casos se suele poner un cilindro, ¿vale? Pero se podría utilizar cualquier superficie. Creo que sí, creo que no hay ningún problema. Yo todos los ejemplos los he visto con un cilindro. Pues aquí lo que haríamos es dibujar un cilindro. Voy a borrar aquí un poco para que no me quede tanta carga positiva. Simplemente que sepáis que ese plano es positivo. Y ahí lo que se hace es dibujar un cilindro. Veremos cómo me queda aquí el cilindro. Pues aquí se incrustaría un cilindrito en ese plano. ¿Veis? Vamos a borrar esto que queda aquí feo. Aquí se pondría un cilindro y por la parte de abajo, hacia abajo, también habría otro cilindro, claro, porque esto es una placa. Tener en cuenta que esto es como un folio, ¿vale? Si yo tengo un folio, tendría un flujo que va hacia arriba, no sé si lo vais a ver, y un flujo que va hacia abajo. Bien, entonces tenemos dos líneas de campo. Eso ya veremos en qué afecta. Vale, entonces tenemos un cilindro y de ese cilindro van a salir, voy a poner la línea de campo en otro color, van a salir el flujo hacia arriba, ¿vale? Las líneas de flujo que van a salir hacia arriba y líneas de flujo que van a salir hacia abajo. Sería un poquito el esquema. Perdonad por el dibujo, es un poco horrible. A lo mejor si busco alguno en algún dibujo mejor hecho por Google, ¿vale? Pues lo pongo un poquito mejor ahí para que lo veáis. Y bueno, ¿cómo se calcula esto? Al final tenemos que utilizar la ley de Gauss, como os he dicho antes, la integral del flujo, no voy a poner neto, ¿vale? Simplemente que sepáis que es neto, la integral del campo por un diferencial de superficie es igual a Q partido de epsilon sub 0. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a utilizar un término que se llama densidad superficial de carga, ¿vale? Que es la que habíamos visto antes, que era sigma. Y sigma, como ya os puse antes, es la carga
dividida entre la superficie. O sea, cuando tengamos carga entre superficie, simplemente la vamos a sustituir por sigma y ya estaría, ¿vale? Este flujo, como veis, hay el flujo que va hacia arriba, flujo que va hacia abajo, con lo cual nuestro flujo será igual a 2 veces ese integral. Porque digamos tendríamos el flujo que va hacia arriba más el flujo que va hacia abajo, digamos que sería como la suma de dos integrales, ¿vale? Tendríamos el flujo que va hacia arriba como campo por un diferencial de superficie. Ambos campos son iguales, esto sería el flujo que va hacia abajo. Importante señalar que por las paredes del cilindro no hay flujo, ¿vale? El flujo va bien hacia arriba, bien hacia abajo. Por los laterales, o sea, para acá, el flujo que hay para acá le contamos como un flujo cero. Eso es importante. Y el flujo hacia el otro lado sería cero. Solamente tenemos flujo en esa dirección. Un flujo hacia arriba y otro flujo hacia abajo, ¿vale? Ambos son iguales, es verdad que tienen sentidos opuestos, pero aquí lo que estamos midiendo es la cantidad de flujo de lineal de campo que hay, así que no tiene sentido sumar una y restar otra, ¿vale? Entonces simplemente si sumamos las dos integrales tendremos pues simplemente pues que el flujo es igual a 2 veces la integral del campo por la derivada de la superficie, y eso va a ser igual a Q partido de epsilon sub 0. Bien, si nosotros hacemos la integral, como siempre sacamos el campo fuera, nos quedaría flujo, voy a poner todos los pasos, 2 por el campo, por la integral de un diferencial de S, y todo esto es igual a Q partido de epsilon sub 0. Así que esto nos quedaría que el flujo es igual a 2 por E por la superficie igual a Q partido por epsilon sub 0. Esta S pasaría dividiendo al otro lado y este 2 también. Con lo cual me quedaría que el flujo es igual a E. Perdón, bueno, aquí estoy haciendo tonto. Esto me quedaría así, ¿vale? ¿Vale? Eso me quedaría así. Y ahora, si yo de esta ecuación despejo el campo, simplemente de aquí despejo el campo, me quedaría lo siguiente. Me quedaría que 2E por la superficie igual a Q partido de epsilon sub 0. Si la superficie la paso dividiendo y el 2 lo paso dividiendo, me quedará que el campo entre dos placas, entre una que ejerce una placa sería Q partido de 2 por la superficie por epsilon sub 0. Bien, ¿qué es Q partido de la superficie? Q partido de la superficie hemos dicho que era sigma, lo tenéis aquí. Entonces, donde pone aquí Q partido de la superficie, lo sustituimos por sigma y nos quedará que el campo que ejerce una placa será sigma partido de 2 por epsilon sub 0. Y esa sería la fórmula que tenemos para placas. Bien. ¿Podemos tocar aquí más cositas? Pues sí, podemos tocar aquí más cositas. Podemos calcularnos la K para que veáis cómo quedaría todo en función de K. Aunque bueno, yo creo que poner cómo quedaría todo en función de K. Bueno, voy a ponerlo para que veáis cómo quedaría esta ecuación en función de K. K es la constante de Coulomb, ¿vale? 1 partido de 4pi por epsilon sub 0.
Si de aquí despejamos epsilon sub 0 de esta constante, o sea, esta fórmula que os he puesto ahora, esta de aquí, esta, ¿vale? Se utiliza, ¿vale? O sea, digamos que sería, hasta ahí sería la explicación, pero bueno, voy a ponerlos por si acaso la ponen en función de k, que también lo pueden poner. Entonces, si despejamos epsilon sub 0, el epsilon sub 0 pasaría multiplicando y esto me quedaría 1 partido de 4πk. Entonces, esta fórmula de aquí la voy a poner en función de k, de la constante de Coulomb, y me quedaría lo siguiente, si despejamos... Estas cosas en física está bien hacerlas porque muchas veces el despeje de las ecuaciones os ayuda en los exámenes. Vale, esto partido de 2 y donde pone epsilon sub 0 pondría 1 partido de 4pi por k. Esto sería lo mismo que esto de aquí, que sería sigma partido por 1 y todo ello partido de 2 partido de 4pi por k. Regla de la oreja, ¿vale? Recordamos la regla de la oreja, que sería producto de extremos, producto de medios. Bien, se llama así, regla de la oreja. Esto lo estoy poniendo, sé que estáis en bachillerato, pero bueno, también lo pongo porque a veces veo a algún alumno que no sabe hacer esto. Sigma por 4pi por k partido por 2. 4 entre 2 es 2, así que el campo, si lo dejamos en función de k, sería 2pi por densidad superficial de carga por k. ¿Vale? Y ese sería el campo. ¿Vale? Bueno, esta sería, pero vamos, la ecuación importante, que yo creo que la más usada sería esa. El campo para un plano infinito. Vale, ahora vamos a ver la corteza esférica. Que es la que normalmente nos preguntan en casi todos los exámenes que ha habido de BAU, nos han preguntado por la corteza esférica. Deciros que en los últimos años, que tengo los exámenes de BAU subidos, creo que no he visto ninguno donde haya caído la ley de Gauss, ¿vale? Lo que os he dicho. Que se utiliza poco y de hecho en algunos institutos ni siquiera lo nombran, ¿vale? Ni siquiera hacen nada con esto. Bueno, corteza esférica, vamos a ver qué es esto. Fijaros, nosotros tenemos, es como una pelota de fútbol, ¿vale? Pero en pequeño, y digamos que está vacía por dentro, ¿vale? Entonces lo que tenemos es, pues eso, una corteza. Esto está vacío, voy a poner la corteza aquí como así, redondita. Es una esfera, ¿vale? O sea, quizás el dibujo más exacto... Voy a ver si encuentro en internet. Voy a intentar hacerlo mejor, ¿vale? Para que lo veáis. Voy a ver si encuentro en internet alguna esfera. Esto sería como una esfera hueca, ¿vale? O sea, imaginaos que estoy así. Es horrible, mi dibujo, perdonadme. Pero bueno, es lo que hay. Soy limitado en cuanto a dibujos. Esto sería como una corteza, ¿vale? Sí. Eso no me ha quedado nada bien. Ay, mía, es horrible. Vale, imaginaos esto y aquí en la corteza, toda la corteza tendría cargas positivas, ¿vale? Cargas positivas. ¿Vale? Y digamos que esto está hueco, ¿vale? Esto sería una esfera, ¿vale? Y esto de aquí, pues estaría hueco, ¿vale? Sería una esfera, no sé cómo hacerlo, pero esto de aquí dentro estaría hueco, ¿vale? Creo que las líneas azules me sobran. ¿Qué pasa con esta esfera? Bueno, pues que estas líneas de campo radiarán, eso sí que lo voy a poner azul, radiarán hacia afuera por toda la superficie de nuestra esfera. Estará saliendo el campo. Aquí hay dos hipótesis.
¿Qué ocurre con el campo? ¿Qué ocurre con el campo dentro de la esfera? ¿Y qué ocurre con el campo fuera de la esfera? Bueno, voy a poner un dibujo con el campo dentro de la esfera. Mirad, ¿qué es lo que sucede con el campo dentro de la esfera? Aquí vamos a tener también dos radios. El radio de la esfera. Esta esfera va a tener un radio que le voy a llamar R. En el otro vídeo le llamé R minúscula, la voy a hacer igual. R minúscula sería el radio de la esfera. R minúscula siempre va a ser el radio de la esfera. ¿Vale? R minúscula siempre va a coincidir con el radio de la esfera. Y luego tenemos otro radio que vamos a llamar, en este caso, un radio interno, R mayúscula I. Eso no lo hice en el otro vídeo. Radio interno. Lógicamente el radio interno es menor que el radio de la esfera, y un radio externo, que lógicamente este va a ser radio externo, que lógicamente el radio externo va a ser mayor que el radio de la esfera. ¿Vale? Eso que lo tengamos en cuenta. Vale, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir con si tenemos un radio interno? Si tenemos que el radio es un radio interno, obviamente menor que ese radio. ¿Qué ocurrirá aquí? Vamos a imaginarnos la esfera, fijaros. El interior, ¿vale? Ahora este dibujo va a ser más sencillo, creo. La verdad es que es horrible, pero bueno. Cargas positivas, recordar. ¿Se puede hacer con cargas negativas? Sí. Lo único que todo irá al revés, pero bueno, se puede hacer. Vale, imaginaros que yo cojo un punto. Vaya, si borro eso. Vale, imaginaos que yo cojo un punto dentro de la esfera, que no tiene por qué estar en el centro, simplemente yo cojo un punto aleatoriamente por aquí, imaginaros, un punto ahí. Yo cojo ahí un punto. Vamos a poner un punto de color rojo. Yo cojo un punto. Anda, se borra. Yo cojo un punto ahí, dentro de la esfera. En ese punto, ¿cómo va a discurrir el campo? Fijaros, para que lo entendáis. Todas estas cargas que hay aquí. Todas esas cargas que hay aquí van a crear un campo hacia afuera, para allá, en este punto. Esta carga lo creará para allá, esta carga lo creará para allá, esta carga de aquí lo creará para allá, esta carga lo creará para allá. ¿Y qué pasa? Que estas cargas están más cerquita, son menos, pero están más cerquitas. En cambio, todas estas cargas de aquí, ¿vale? Van a crear un campo en la otra dirección. Por ejemplo, esta carga va a crear una línea de campo para allá, pero las voy a hacer más cortas. ¿Por qué las hago más cortas? Porque están más lejos. Recordar que el campo se disminuye con la inversa del cuadrado. Entonces, todas estas cargas de aquí van a hacer unos campos, pero más pequeñitos. ¿Vale? Para allá. Es verdad que hay más, porque aquí hay más cantidad de cargas y aquí hay menos, pero estas están más cerca, con lo cual los campos son más fuertes. ¿Qué ocurre con el sumatorio de todos esos campos? Si yo hago el sumatorio de todos esos campos internos, pues que me va a dar 0, porque se me van a anular. Los campos que vayan en esta dirección con los campos que van en la otra, al final se me van a anular, con lo cual en una esfera, el campo en el interior de una esfera siempre va a ser 0. ¿Vale? No sé si esto lo expliqué también en el anterior vídeo, creo que no se entiende tan... Bueno, lo hice un poquito más deprisa, la verdad. También os lo explican en el instituto, ¿vale? O sea que tampoco os agobiéis. Pero simplemente que sepáis que ahí esa intensidad va a ser
va a ser 0. Realmente no os he dicho que estos son diferenciales de carga, realmente, son todos diferenciales de carga. ¿Vale? Pero bueno, todas esas diferenciales de campo. Todos esos diferenciales de campo, si se suman, al final se anularían todos. Bien, vale, ahora vamos a ver qué ocurre cuando la esfera, cuando el radio de la esfera... Uy, no, igual lo de siempre. Vale, ¿qué ocurre cuando el radio de la esfera es un radio externo? El radio externo mayor que R. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso nosotros lo que tenemos es nuestra esfera. Aquí no puse el radio, perdona, aquí el radio sería I, ¿vale? Ese sería el radio interno. Radio interno, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el radio de nuestra esfera, R, pero el campo, queremos ver un campo que está aquí, un radio externo, un radio mayor que el campo. Bueno, pues aquí simplemente lo que hacemos es resolver la integral de Gauss. Y si resolvemos la integral de Gauss, nos quedará lo siguiente. Ese flujo es igual a la integral del campo por un diferencial de superficie, y eso será igual a Q partido de epsilon sub 0. ¿Vale? Si nosotros simplemente hacemos esta integral, nos quedará que el flujo es igual al campo por la superficie igual a Q partido de epsilon sub 0. ¿Cuánto vale la superficie que vamos a coger en este caso? ¿Cuánto va a valer esta superficie? Fijaros, esta superficie que nosotros vamos a coger aquí, es que he hecho aquí el dibujo, tendríamos que imaginarnos, que es lo que trata Gauss, de una superficie de una esfera así de grande. ¿Vale? Con lo cual nos quedará que nuestro flujo será igual a E por la superficie, que sería 4pi, por el radio externo, en este caso, lo que hemos puesto de radio externo. Y eso va a ser igual a K por partido de epsilon sub 0. Si nosotros despejamos de aquí el campo, nos quedará que 4pi, el radio, y este radio, perdón, va al cuadrado, y este radio pasará dividiendo para allá. Entonces me quedará que Q, la carga, será dividida entre 4pi por epsilon sub 0 por el radio externo al cuadrado. Hemos dicho que K es igual a 1 partido de 4pi epsilon sub 0. Así que esto ¿qué me quedará? Me quedará como K por Q partido de el radio externo, o el radio que nosotros elijamos, al cuadrado. Esto pasará siempre que nuestro radio sea mayor, ¿vale? Del radio de nuestra esfera. ¿Correcto? Vale, pues es así de sencillo, ¿vale? No tiene mucha más historia, ¿vale? Así que nos queda, si os fijáis, al final nos queda que el campo es igual a K por Q partido por el radio al cuadrado, ¿vale? Al final, ¿qué demuestra? Pues Gauss demuestra lo que ya sabía Faraday, ¿vale? Realmente. Entonces, esto implica o ratifica lo que dijo Faraday, que luego posteriormente, como explico en el anterior vídeo, explica Maxwell, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otro ejemplo más, que es la esfera maciza. Que bueno, en una esfera maciza, normalmente, yo esto no lo he visto que lo hayan preguntado en bachillerato, pero bueno, yo lo voy a explicar porque me parece también interesante y para que lo sepáis. Perdonad, antes de explicar la esfera, bueno, luego haré la comparativa para recordar todo, luego haré un resumen que es interesante, unas conclusiones que voy a sacar después. Bueno, vamos a ver con la esfera maciza. Esfera maciza. Ahora no es una corteza con donde dentro está vacío ni nada, es una esfera normal y corriente, una esfera que está completamente maciza. Tenemos una esfera así.
esta esfera tendrá un radio R, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, imaginaros que dentro de esta esfera son iguales, ¿vale? Es la misma esfera. Yo ahora lo que hago es coger una esfera con un radio aquí dentro, imaginaos otra esferita, como las muñecas estas rusas, una esferita con un radio, pero ese radio vamos a llamarle con un radio R, ¿vale? No se ve bien. Con un radio R. Tengo el radio R minúscula y un radio R ahí dentro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo estamos mirando qué pasaría en una superficie esférica cuando el radio que nosotros queremos medir es menor que el radio de nuestra esfera. ¿Qué pasa y cómo se calcularía aquí el flujo y el campo? ¿Cómo varía? Porque hemos dicho que en el interior de una esfera, en una corteza esférica, el campo dentro era cero. ¿Pero qué ocurre en una esfera maciza? Bueno, pues en una esfera maciza tenemos que irnos a la densidad de carga, ¿os acordáis? Entonces tendremos la densidad de carga era igual a la carga partido de del volumen de una esfera. Bien, eso era la densidad, que se medía en culombio partido de metros cúbicos. Ahora mismo tenemos dos esferas. Una esfera grande, con el radio R, el radio de nuestra esfera, y una esferita en el interior, con radio R mayúscula. Vale, vamos a ver esas dos densidades. Entonces tendremos la densidad de la esfera pequeñita, de la carga interna, vamos a llamarlo carga interna, partido de, el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por R, que en este caso es R mayúscula al cubo. Y nosotros tenemos la densidad de la esfera normal, que sería la carga que tiene la esfera, partido de 4 tercios de pi por R al cubo. Como es densidad de carga, sabéis que la densidad es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad, con lo cual podemos igualar las dos densidades, son la misma. Así que si igualamos las dos densidades, la carga interna partido de 4 tercios de pi por R al cubo y lo igualo a la carga de la esfera partido de 4 tercios de pi por R al cubo, este 4pi, madre mía, todo se va. Ese 4pi se va con este y me quedará que la carga interna es igual a Q, este R cubo pasa multiplicando por R al cubo partido por R al cubo, ¿vale? Eso sería como me quedaría internamente la carga de la superficie. Así que este dato lo vamos, digamos, a dejar aquí y vamos a ver cómo se calcula el campo en el interior de una esfera maciza. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente ley de Gauss del flujo. Si oís ruidos es porque tengo una perrita y está jugando con el gato. Se lo están pasando bomba en el comedor. No sé qué están jugando. Igual el gato se va a comer... La perra se va a comer al gato, no lo sé. E por diferencial de superficie será igual a Q, en este caso Q interna, partido por epsilon sub 0. Bueno, tenemos nuestra fórmula de Gauss y vamos a sustituir la Q interna por esto que tenemos aquí. Y aquí vamos a integrar. Como siempre, el flujo nos quedará, esto siempre igual, E por la superficie igual a
Q por R al cubo partido por epsilon sub 0 y por R al cubo también. Ahora, nuestra superficie, que es la superficie interna, la vamos a pasar, bueno, esto me quedaría así. Vamos a despejar el campo. Y tenemos que el campo por 4pi por R al cubo, perdón, por R al cuadrado, R interna, ¿vale? Igual a Q por R al cubo partido de epsilon sub 0 por R cubo. Esto pasará dividiendo y me quedará que el campo es igual a Q por R cubo partido de 4pi por R al cuadrado por epsilon sub 0 por R al cubo. Este R cuadrado se va con 2R cuadrado de arriba y esto me quedará Q partido de 4pi por epsilon sub 0 por R al cubo y esto por R. Bien, fijaros, de esta ecuación que tenemos aquí, Q es la carga de la esfera, es constante. 4pi es 4pi, es constante. Epsilon sub 0, la permisividad del medio, es constante. Y R, que es el radio de la esfera, el radio inicial de la esfera, este radio, el radio que tiene nuestra esfera, también lo conocemos, podría ser conocido. Así que todo esto todo eso es constante. Así que nos quedaría que el campo es igual a una constante, ¿vale? No la voy a llamar K, pero bueno, una constante, voy a poner constante por el radio de la superficie interna que nosotros cojamos, ¿vale? Todo ese numerito es constante. Bien, esto ya veréis porque luego os voy a hacer un resumen de lo que sucede con esto y en comparación con la corteza que está vacía, ¿vale? Y luego, ¿qué ocurriría? ¿Vale? Esto sería, digamos, el final del ejercicio, ¿vale? Sería este, ¿vale? Esta fórmula, que el campo es igual a esto, ¿vale? O sea, voy a ponerlo aquí, el campo es igual a Q por R de la superficie que cojamos, partido de 4pi por epsilon sub 0 por R al cubo. Eso sería el campo de una corteza interna. ¿Qué ocurre con una corteza externa? Bueno, con una corteza externa, si el radio R es mayor que R, ocurre exactamente lo mismo que en una corteza, ¿vale? Es exactamente igual. Y bueno, lo voy a poner, pero que sepáis que es lo mismo. Tendríamos, tenemos nuestra esfera, ¿vale? Y nosotros, si tenemos un punto aquí que está externo, cogemos una superficie gaussiana en ese punto y hacemos lo que hacemos siempre, ¿vale? Flujo igual a la integral del campo por la superficie igual a Q partido de epsilon sub 0. Aquí la superficie, esto siempre igual, me quedaría el flujo igual al campo por la superficie, que sería 4pi por R al cuadrado igual a Q partido de epsilon sub 0. Esto pasaría dividiendo y me quedaría que el campo es igual a Q partido de 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado, que me acabaría quedando que el campo es igual a K, la constante de Coulomb, por Q, exactamente igual que nos ha ocurrido en la anterior esfera, ¿vale? Nos ocurre lo mismo. Bien, y como última conclusión final, ya termino el vídeo, ¿vale? Igual me estoy poniendo un poco pesado. Ya tenemos todas nuestras formulitas para un radio interno, para un radio externo. Y como conclusión, para que veáis cómo se comporta el campo en cada una de las superficies, ¿vale? Si nosotros tenemos una corteza,
una corteza esférica y si nosotros tenemos una una esfera maciza. ¿Cómo se comporta el campo? Fijaros, en una corteza esférica, si nosotros medimos el campo y aquí el radio, es decir, cuánto nos vamos alejando, tendremos que hasta donde mide el radio de nuestra corteza, justo al final de nuestra corteza, de aquí a aquí, hasta lo que mide nuestro radio, por eso aquí pongo R, aquí sí eso voy a poner R mayúscula, porque lo estamos haciendo con R mayúscula. Esto es R, en las unidades que sea, ¿vale? Normalmente en metros. Hasta aquí el radio va a ser siempre, el campo siempre va a ser 0. Hacer aquí una raya gorda, eso siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. ¿Y qué va a ocurrir cuando llegues a R? Bueno, pues aquí lo que vamos a tener es una asíntota, ¿vale? Y ahí lo que vamos a tener es que ese campo va a ir aumentando a medida que nos acercamos al radio y va a ir disminuyendo, ¿vale? Tendiendo hacia el infinito, ¿vale? Eso nos va a quedar algo así. Mientras que en una esfera maciza, aquí recordemos, aquí si R menor que R, el campo es igual a 0, y si R es mayor que R, tenemos que el campo es igual a K por Q partido por R al cuadrado. Mientras que en una esfera maciza tendremos lo siguiente, el campo, aquí R, aquí el radio de la esfera, y aquí lo que va a pasar es divertido, ¿vale? Y es, bueno, está bastante bien. Esto pasaría, os dije que era interesante del Instituto San Juan Bautista, cuando calculamos el radio cuando calculamos el radio de la Tierra, cuando calculamos la superficie gaussiana en cargas, si lo hacéis con la Tierra pasaría lo mismo, ¿vale? Sería el mismo razonamiento de las líneas de flujo con la Tierra. Por eso esa equiparación que hacen en ese instituto de gravitación con la ley de Gauss, pero para campo gravitatorio, está bastante entretenido, porque sucedería lo mismo si lo hacemos con la Tierra. A medida que nos acercáramos, que iríamos profundizando hacia abajo, pasaría lo que va a pasar ahora, porque dentro de la Tierra también hay campo de atracción, ¿vale? Y, bueno, en teoría esto sería una recta, sería la ecuación de una recta, mientras que a partir de aquí sería exactamente igual que en el otro, ¿vale? ¿Por qué aquí es una recta? Recordad que aquí el campo no era 0, aquí el campo era igual a ver si me acuerdo, era K por R partido de 4pi epsilon sub 0 por R cubo. Ahí, no lo veis. Pero aquí sería el campo, sería igual a Q por R partido de 4pi por epsilon sub 0 por R cubo, ¿vale? Entonces recordad que, como os dije, toda esta parte de aquí es constante y sería la ecuación de una recta, ¿veis? Una recta que va hacia arriba. Mientras que aquí el campo sería igual, pues simplemente a K por Q partido de R al cuadrado, ¿vale? Así que bueno, eso serían las dos diferencias. Veis que es interesante. En una el campo es 0 en el interior y en otra en el interior el campo no es 0. Va aumentando linealmente. Y bueno, hasta aquí sería lo que es la teoría de
de la ley de Gauss del campo eléctrico. Os he dado todos los apuntes de gravitación, os he dado todos los apuntes de campo eléctrico. Voy a empezar en breve con los apuntes de campo magnético, porque tengo por ahí algún instituto que va muy deprisa. La verdad es que han dado campo gravitatorio, han dado campo eléctrico, han dado ya campo magnético, yo no sé. Van a terminar el año y van a dar la mitad ya de todo el temario, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que los chavales lo entiendan. Tampoco conviene ir muy deprisa, aunque yo no estoy aquí para dar consejos a los profesores, simplemente para ayudar a todos, ¿vale? Pues nada, un saludo y nada, subiré el vídeo en breve. Hasta ahora.